Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El dolor de Tuba Büyüküstün por Engin Akyürek se convirtió en arte? Descubre los detalles de este emotivo reencuentro. Queridos amigos, hoy les traigo una historia que ha sacudido el mundo de nuestras estrellas favoritas. Una historia donde el arte y el amor se entrelazan de una manera que solo podríamos imaginar en las mejores películas románticas. Estamos hablando de la talentosa y bella Tuba Büyüküstün, quien recientemente ha inaugurado una exposición de arte que ha dejado a todos con la boca abierta. Pero, lo que realmente ha hecho que esta noche sea inolvidable no son solo los cuadros, sino un invitado muy especial que nadie esperaba ver allí, el carismático Engin Akyürek. Como saben, siempre se ha rumoreado sobre la intensa conexión entre estos dos, y lo que sucedió en la galería confirma que donde hubo fuego, cenizas quedan. Tuba, quien ha estado pasando por un periodo sentimental bastante complicado, decidió no encerrarse en su tristeza. En lugar de eso, tomó sus pinceles y lienzos y volcó todo su corazón en una colección impresionante. La exposición, titulada Ecos del Corazón, se llevó a cabo en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad. Desde muy temprano, cientos de fanáticos y periodistas se agolparon en la entrada, ansiosos por ver qué tenía que decir Tuba a través de sus pinturas. Cuando las puertas se abrieron, el ambiente era mágico. Las obras reflejaban melancolía, pero también una fuerza increíble. Los colores oscuros se mezclaban con luces brillantes, simbolizando la esperanza después de una ruptura. Tuba lucía espectacular, con un vestido sencillo pero elegante, aunque en sus ojos se podía notar ese brillo de nostalgia que todos conocemos bien. Durante la presentación, Tuba tomó el micrófono y dijo unas palabras que tocaron el alma de los presentes. A veces, las palabras no son suficientes para explicar lo que sentimos. He plasmado en estos lienzos el dolor de un adiós, pero también la belleza de haber amado. Cada trazo es una lágrima y cada color es un recuerdo que ya no duele, sino que enseña. Estas palabras resonaron en todo el salón, y muchos no pudieron evitar emocionarse. Parecía que Tuba estaba cerrando un capítulo, sanando sus heridas frente a todos nosotros. Sin embargo, el destino tenía preparada una sorpresa mayor. Justo cuando Tuba terminaba de hablar con la prensa y se dirigía a saludar a sus amigos, un silencio repentino se apoderó de la sala. Las cabezas se giraron hacia la entrada y allí estaba él. Engin Akyürek, con su porte de galán y una mirada profunda, entró en la galería. Llevaba un ramo de flores blancas, símbolo de paz y amor puro. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Nadie esperaba que Engin, quien se había mantenido alejado de los focos últimamente, apareciera en un momento tan íntimo para Tuba. Él caminó lentamente entre la gente, sin quitarle la vista de encima a Tuba, quien se quedó paralizada por un segundo al verlo. Fue como si el tiempo se detuviera. Engin se acercó a ella, y frente a todos, le entregó las flores. Tuba, visiblemente conmovida, aceptó el gesto con una sonrisa tímida. En ese momento, Engin rompió el silencio con su voz grave y calmada, diciendo, «Tu arte es tan hermoso como tu alma, Tuba. Siempre supe que convertirías cualquier dolor en algo maravilloso. Estoy aquí porque no podía perderme este momento, porque tu felicidad y tu éxito siempre serán importantes para mí». Tuba, con los ojos brillantes, le respondió suavemente, «Gracias por venir, Engin. Tu presencia le da un significado diferente a esta noche. A veces, el arte necesita de su musa, y tú sabes que muchas de estas emociones nacieron de lo que vivimos». Increíble. ¿Pueden creer esas palabras? Fue una confesión pública de que su historia de amor, aunque complicada, sigue siendo la fuente de inspiración más grande para ambos. Los asistentes no podían dejar de murmurar. ¿Era esto una reconciliación? ¿O simplemente dos almas maduras aceptando su pasado? Engin no se quedó solo en el saludo. Acompañó a Tuba a recorrer la exposición.
Se detuvieron frente a un cuadro en particular, uno que mostraba dos figuras bajo la lluvia, separándose pero tomadas de la mano. Engin miró la pintura fijamente y, según algunos testigos cercanos, le susurró a Tuba, ¿es así como nos recuerdas? Como dos personas que se aman pero no pueden estar juntas. Tuba suspiró y contestó, es como recuerdo el momento en que tuvimos que elegir caminos distintos. Pero mira los colores, Engin, no hay oscuridad total, hay luz. Porque lo nuestro fue luz, aunque ahora sea un recuerdo. La química entre ellos era innegable. Cada gesto, cada mirada compartida gritaba que el sentimiento sigue vivo. La gente en la galería ya no miraba los cuadros, los miraba a ellos. Eran la obra de arte más real de la noche. Tuba explicó a los periodistas más tarde que pintar le ayudó a liberar todo lo que tenía guardado, todo eso que no pudo decirle a Engin en su momento. El arte sana, repitió varias veces. Y parece que la presencia de Engin fue el toque final para esa sanación. Durante el resto de la velada, se les vio conversando en una esquina, riendo y compartiendo confidencias como si el tiempo no hubiera pasado. No hubo gritos ni dramas, solo una conexión profunda y serena. Engin se mostró muy protector con ella, asegurándose de que estuviera bien en medio de tanta multitud. Incluso, en un momento dado, se le vio acomodándole un mechón de cabello a Tuba, un gesto tan íntimo que hizo suspirar a todas las fanáticas presentes. Al final de la noche, cuando Engin se despedía, le dijo a Tuba una frase que nos ha dejado a todos pensando, quizás el arte sea el puente para encontrarnos de nuevo. No cierres la puerta del todo, Tuba. Y ella, con una sonrisa enigmática, simplemente asintió. ¡Qué noche, amigos míos! Tuba Büyüküstün demostró que es una mujer fuerte, capaz de transformar su sufrimiento en belleza, y Engin Akyürek demostró que un caballero nunca olvida a la mujer que amó. Esta exposición no solo fue un éxito artístico, sino el escenario de un capítulo más en esta novela de la vida real que tanto nos apasiona. Ahora, la gran pregunta es qué pasará después de esto. ¿Será este el inicio de una segunda oportunidad para la pareja? ¿O fue solo un cierre definitivo y amistoso? Lo que es seguro es que el amor entre Tuba y Engin es de esos que no desaparecen fácilmente, se transforma, se vuelve arte, pero sigue ahí, latente. Estaremos muy atentos a cada movimiento de estos dos, porque algo me dice que esta historia aún tiene muchas páginas por escribir. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de este reencuentro tan emotivo en la exposición? ¿Creen que las palabras de Engin significan que quiere volver con Tuba? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo como pareja o prefieren que sigan siendo amigos inspirándose mutuamente? ¿Qué piensan del gesto de Tuba de plasmar su relación en pinturas? Espero sus comentarios ansiosamente aquí abajo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y compartir este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Hasta la próxima, con más noticias y amor.